por ejemplo, también de Jorge Raca, Bachi, como lo conocemos todos aquí en Brinkman, otro veterano, pero que también, además de seguir adelante, de llevar la bandera de los veteranos, de seguir defendiendo a la patria, lo ha hecho pregonando también. En cada lugar que pudo estar, en cada lugar que pudo estar, le vamos a pedir que vaya bajando un poquito el televisor porque tiene el retorno muy alto. En cada lugar que pudo estar, siguió defendiéndonos y siguió pregonando y lo hizo también a través de las letras con un libro. Lo estamos viendo allí y ya escuchando seguramente a Jorge. Gracias, Bachi, por estar también, por ser parte también en esta cuarentena, donde no pudiste estar en el acto, pero bueno, estuvimos todos presentes allí también para acompañarlos. Gracias y bienvenido a Tarde pero Temprano, de Televisión Cooperativa. Hola, buen día Hernán, gracias a vos y por supuesto a toda la teleaudiencia, ¿no? Bueno, decía recién, y lo charlamos también con Roque, ¿no? Todos los días tendrían que ser los días de Malvinas, pero afortunadamente, después de aquellos 30 años que pasaron casi en el destierro ustedes del olvido, lo que creo que debe ser lo más doloroso, afortunadamente hoy se los recuerda y también se enseña Malvinas en las escuelas por intermedio de ustedes, ¿no? Sí, la verdad que en la medida que fueron pasando los años, la causa Malvinas fue tomando más relevancia. Hablaba recién por una radio que me hicieron casi la misma pregunta y, y siempre decimos que bueno, que cuando retorna la democracia, eh, había que esconder o no sé cómo llamarle, dejar en claro que todo lo que habían hecho los militares había sido malo y toda esa tierra tenía que ir bajo la alfombra. Y bueno, y bajo esa misma alfombra fue Malvinas y fueron los veteranos juntos. El tiempo pasó, la gente entendía que Malvinas no tenía nada que ver con la dictadura, que los veteranos no tenían nada que ver con la dictadura, y bueno, y estamos viviendo lo que hoy vivimos, cada día toma más importancia el evento y por supuesto que en sí el hecho y la causa es recordar a nuestros verdaderos héroes que son quienes murieron, quienes cayeron en y por Malvinas. Sí, hubo una desmalvinización durante mucho tiempo, pero ustedes no fueron a defender eso. Ustedes cuando llegaron a Malvinas iban a defender la patria, porque ese era el ideal que tenían, y no todo lo que estaba en derredor de eso. No, no, sí, por supuesto. Yo lo escribo también en donde Sí. se recupera el 2 de abril y nosotros llegamos el 6 y la verdad que teníamos todas las ansias y las ganas de conocer aquel pedazo de suelo tan querido, ¿no? Y aparte, todos opinaban y creíamos que los ingleses no iban a venir, por lo tanto íbamos a ir a pasar un mes casi de paseo, iba a ser una linda experiencia, una linda aventura, no sé cómo llamarle. Pero bueno, ocurrió lo que ocurrió y la verdad que más allá de nuestros flamantes 18 años y jóvenes 18 años, la verdad que nos sentíamos todos unos hombrecitos y responsables del rol que nos tocaba ocupar en aquel momento de nuestra patria. Hombrecitos, pero eran niños, Jorge, lo hablamos también con Roque y se lo pregunto a usted. Eran niños de 18, 19 años, que algunos estaban en el servicio militar, otros ya habían sido dados de baja y volvieron como voluntarios. Eran niños que llegaron a una guerra, que después se enfrentaron a hombres, a gente experimentada, y de a poco seguramente en estos 3 meses, 2 meses, perdón, estos 2 meses que duró la guerra, se hicieron hombres a los golpes y rápido, ¿no? Sí, fue crecer de golpe, madurar de golpe, pero bueno, es lo que nos tocó vivir y lejos de mirar para atrás y estar sufriendo por lo que nos ocurrió, creo que es más positivo mirar para adelante y reivindicar a nuestros héroes, ¿no?
Sí, es cierto, porque ustedes fueron héroes, como lo fue San Martín, como lo fue Belgrano, hasta Cabral, cualquier en el pasado, ustedes también sumaron a esa historia de héroes y fueron a defender un ideal y un suelo también idealizado, que después terminó siendo nuevamente un combate bélico y una guerra, con todos los horrores que significa una guerra, ¿no? Sí, sí, tal vez la guerra que no pudimos librar los argentinos allá por el 3 de enero de 1833, cuando Sí, el pirata invasor vino por la fuerza y nos desalojó. Hay que recordar que por aquellos años éramos una nación adolescente, porque del 1816 al 1833 éramos un país con 16 años y no teníamos nada con qué hacerle frente en aquel momento al pirata invasor. Lo que no se dio en aquel momento se dio en el 82. Uno no alcanza a darle la magnitud de lo que ocurrió y, y si somos eh, esperanzados en recuperar Malvinas en alguna oportunidad, por supuesto, por la vía diplomática y con la fuerza que nos da el derecho y la ley, de que eso es un pedazo de tierra argentina, seguramente algo muy importante, un antecedente muy importante habrá sido aquella guerra, aquella batalla del 1982. con eso se quedan, Jorge, ustedes, de haber defendido una porción de tierra argentina. Y te lo pregunto, Jorge, por el hecho que ustedes cuando llegaron a Malvinas, después cuando entraron en combate, que conozco la historia tuya y la hemos contado aquí también, sabían que iban a enfrentar con un FAL, con un fusil que no tenían más que un mes y algo de preparación, a un enemigo que era experimentado y que los doblegaba en experiencia como también en armamento. O sea, iban a tal vez a encontrar la muerte. Sí, lo que pasa es que todo ocurrió de a poquito, digamos. ¿Qué ocurría? Que nosotros se recupera el 2 de abril y llegó la posibilidad de cruzar y con muchas ansias cruzamos el 6 de abril porque total los ingleses no iban a venir. Porque las negociaciones iban a dar por tierra toda posibilidad de conflicto. Y los ingleses que no iban a salir empezaron a salir y aquella flota de mar que supuestamente la diplomacia iba a detener no se detuvo. Y los ingleses que no iban a poder desembarcar nunca finalmente desembarcaron. Y el ataque aéreo que no iba a ocurrir nunca ocurrió. Y cuando nos dimos cuenta estábamos en el medio del conflicto eh, sin darnos cuenta, sinceramente. Y creo que sí, para eso creo que colaboró mucho nuestra juventud, colaboró en el sentido de no verlo con la verdadera magnitud que vemos las cosas en la medida que vamos creciendo y somos mayores, ¿no? Seguro, como todo joven. Creemos que podemos Como todo y joven. que sabemos todo y que podemos todo. Es así. Sí, 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 parece que sí. Pero también, también me gusta dejar en claro, digamos, que por aquellos años eh, los jóvenes debíamos cumplir con el servicio militar obligatorio. Eh, que a veces hay que explicarlo porque los jóvenes de hoy no saben lo que era eso. Y guste o no, lamentablemente o no, gracias a Dios no, o no sé cómo llamarle, era el deber que teníamos los varones, los jóvenes, en aquellos momentos de nuestra patria, en donde teníamos que cumplir con nuestro servicio militar obligatorio, jurábamos la bandera, a partir de allí éramos soldados, los, los clases 63, que era la clase mía, los más jovencitos, tuvimos el honor de haber jurado la bandera en las Islas Malvinas, algo que mientras vivamos no lo vamos a volver a ver. Es único, esto sí es único hasta el momento en la historia.
Y ese era el rol de los jóvenes que teníamos en aquel momento. Teníamos que defender nuestra patria y si fuera necesario, con la vida. Eso no era una imposición de los militares. Eso era una imposición de la ley, que así lo mandaba en aquel momento. Yo tengo un hermano de 5 años mayor que había hecho su servicio militar, después fue reincorporado, estuvo 2 meses en Córdoba, apresto a que en cualquier momento lo trasladaban al sur ante la inminente posibilidad de entrar en conflicto con nuestro hermano pueblo chileno. Claro, por el Beagle. Esa era Ah, nuestra exacto. obligación en aquel momento. Claro, era una Así es. obligación, pero era un sentimiento también. ¿Sentían eso ustedes verdaderamente? Yo recuerdo que sí, yo lo tengo escrito en el libro, me acuerdo que cuando mi hermano mayor hizo su servicio militar, que lo hizo en San Francisco, después mi segundo hermano Nelson lo hizo en Sarmiento, provincia de Chubut, ahí a 150 kilómetros de Comodoro Rivadavia, donde finalmente yo hice mi servicio militar, y por las cosas que me contaba, que vivía allá, y la verdad que por eso siempre hay que hablar del contexto, porque en aquellos años hay que recordar que Sí. de vacaciones iba poca gente. Mm. Hacíamos el viaje de egresado de 7.º, de 5.º año a Bariloche, y después viajar era, entonces hasta, aunque parezca cómico, hacer la colimba en un lugar tan lejos era toda una historia y era toda una experiencia única por aquellos años. Ir a la Patagonia en los 80 era algo impensado, creo que muy poca gente viajaba. Entonces, bueno, la posibilidad de la colimba, en donde, por supuesto, que hacíamos la colimba, nadie pensaba que su colimba iba a terminar una guerra, pero sí era una linda oportunidad para salir de casa, conocer otra cosa, la experiencia que te contaban tus hermanos o tus amigos de lo que era la colimba era algo por momentos apasionante. Y me animo a decirte que de los que hicieron el servicio militar obligatorio en aquel momento, yo te diría que hay poca gente que te diría no me gustó la colimba. La mayoría lo cuenta con cierto orgullo la experiencia que vivió durante su servicio militar obligatorio. La guerra trae el horror y, por supuesto, el dolor. Lo voy a contextualizar en este momento así. ¿Cuál fue el momento culmine más doloroso para vos? ¿El momento de la guerra, de ver caer algún compañero? ¿O después la vuelta, más allá que ustedes no lo padecieron, tal vez crudamente, al continente y ese olvido? Bueno, estuve escuchándolo recién a lo que dijo Luli, que comparto sobre la contención que tuvimos y demás. En lo personal, lo más duro que me tocó vivir y experimentar fue la muerte de mis 3 compañeros de patrulla, que fueron los soldados Sosa, Antico y Nosikowski, en ocasión de la casa que se nos incendió, Sí. y allí murieron estos 3 chicos. Esa fue la situación más fea y sinceramente, de, después de eso, ¿qué podemos Ahí decir que fue peor? O te sea, no preguntaste hubo qué hago nada peor. acá. ¿Te hiciste esa pregunta en ese momento? ¿Qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? No, no, pero sí reconozco, y lo reconocíamos los que quedamos, que teníamos pensado juntarnos en junio nuevamente, los 5 que quedamos, sí reconocemos de que no sé si fue una mezcla de egoísmo o de supervivencia, en donde nuestra experiencia fue decir, bueno, nosotros nos salvamos, a nosotros en esta no nos tocó. No era nuestra hora todavía. No era su hora. Y la última que te hago, como se lo dice también a Roque, eh, aún después de 38 años, hay noches que te despertás soñando con Malvinas, no sé si un sueño como pesadilla o un sueño en sí, pero todavía hay noches que te despertás.
No. Sinceramente, la verdad que, como decía Luli, la contención que tuvo Brinkman para con nosotros fue muy grande, en donde hasta el cansancio eh, repetíamos siempre la historia de lo que nos tocó vivir, en donde con mucho gusto nuestros vecinos nos invitaban a almorzar a una casa, a cenar a la otra. Siempre recuerdo con mucho cariño, ¿no? Que la primer casa que vivía a pocas casas de distancia de donde yo vivía, que fui a almorzar o cenar, no recuerdo bien, pero sí la casa de Juan Omar Sola, a Sí, quien recuerdo con mucho aprecio, tengo una muy buena relación. Y bueno, estuvimos mucho tiempo almorzando de un vecino, cenando de otro, y creo que esa fue la terapia nuestra. No, mi forma de enfrentar o de sobrellevar la causa es otra manera. Eh, Te envié hace un rato por WhatsApp una sí. bandera Ahí la que tenemos, desde vamos a colocar la siempre bandera. que tuve el honor de que pueda viajar a todos los lugares donde yo fui, tuve suerte de poder viajar y llevarla al Mundial de Brasil, al Mundial de Rusia, y bueno, y esa bandera es la que me acompaña, y bueno, y esa es la forma que yo tengo y que me sirve para, bueno, para seguir malvinizando de alguna manera y honrar a nuestros muertos. Sí, es cierto. Afortunadamente se sigue malvinizando y no desmalvinizando como se hizo alguna vez. Y al menos las futuras generaciones, los jóvenes o los niños, conocen de primera mano y de la voz de ustedes que estuvieron allí lo que significó y lo que significa Malvinas, ¿no? Sí, seguramente, que es un poco lo que los veteranos pedimos, que se conozca más de Malvinas, Te que seguís Malvinas no emocionando, ¿no? sea, sí, Te, sí, se- por momentos Te sí, seguís emocionando. Bueno, que obvio. Malvinas no sea la guerra del 82. La guerra del 82 fue un pequeño capítulo de la historia de Malvinas. La historia de Malvinas es más profunda. La historia de Malvinas es que tuvimos un gobierno en aquellas islas, tuvimos nuestra bandera y que el pirata inglés vino y por la fuerza nos desalojó. Entonces, eso tenemos que enseñarle a los chicos que Malvinas es parte de la tierra nuestra desgarrada y que tenemos que seguir luchando por ella, no con armas, pero sí luchar y estar convencidos de que esas tierras son nuestras. Y no que equivocadamente algunos chicos le cuentan o interpretan de que, bueno, que fue una mala idea hecha por unos militares criminales de aquella dictadura criminal de aquel momento. Entonces, no valía la pena que mueran tantos chicos por esas tierras que no sirven de nada. No. Es un mensaje desmalvinizador. Ese es el mensaje que yo creo que pretenden los ingleses o los isleños. Ujú. Nosotros tenemos que convencernos de que esa tierra es tan nuestra como lo fue desde siempre. Porque esto es más o menos como que si mañana viene una potencia extranjera y se adueña de la isla Tierra del Fuego. Y entonces decimos, ¿y para qué vamos a luchar por esas islas? Y total, la Argentina es mucho más grande, allí viven solamente unas pocas miles de personas. Uno defiende lo suyo y yo tuve el honor de estar en Estados Unidos en un curso que había sido becado, en donde éramos 60 latinoamericanos y muchos de ellos militares. Y, y la verdad que todos preguntábamos qué hacíamos ahí y por qué estábamos ahí. Bueno, cuando muchos se enteraron que yo había sido invitado por mi calidad de veterano, te pido disculpas, voy a tomar un trago de agua. No, está bien, está bien, está bien. Entendemos el Cuando yo momento fui también. invitado por, por mi calidad de veterano, la verdad que militares había paraguayos,
uruguayos, brasileros, bolivianos, y ellos nos decían que a pesar que ustedes no lo perciban, dice, muchos países le tienen, por lo que ocurrió en Malvinas, le tienen cierta envidia, porque no cualquier país se le enfrenta a un enemigo como el inglés. Hay que tenerlas bien puestas. Y que como país latinoamericano somos el único país que tiene héroes, que son por supuesto los que cayeron por Malvinas. Jorge, agradecerte inmensamente, lo mismo que le expresé a Luli. Gracias, es decirle gracias a ustedes porque han contribuido a que nosotros podamos vivir en libertad y seguir siendo argentinos. Así que este momento ya lo iremos repitiendo también porque la historia así lo merece y porque ustedes así lo merecen, pero no solamente el 2 de abril, sino lo vamos a ir haciendo en otras ocasiones. Gracias nuevamente, Jorge. No, gracias a vos, como siempre. Y bueno, es una buena fecha para recordar Malvinas y junto con la causa de Malvinas a quienes son nuestros únicos y verdaderos héroes, a todos aquellos que cayeron por Malvinas. Gracias, Para Jorge. ello, nuestro más grande homenaje. Buen día. Gracias. Gracias a ustedes. Jorge Raca, veterano de Malvinas, brinkmanense, que también